Vamos a revisar los elementos básicos para dirigir la entrevista inicial de asesoramiento de Dier y Briand. Es muy importante que se tomen en cuenta estos elementos porque va a ser desde las entrevistas iniciales que se va a establecer la relación entre el consultante y el consultor. Entonces, comencemos. El primer elemento sería determinar por qué el cliente acude al asesor. Determinar lo que se espera ayuda al asesor y al cliente a decidir si tales esperanzas son o no realistas. Vamos a determinar por qué el cliente acude al asesor para también poder hacer esta separación entre si lo que realmente se requiere es una psicoterapia o simplemente un asesoramiento. Valoración de las experiencias previas de asesoramiento del cliente. También necesitamos determinar qué experiencia tiene el cliente en asesoramiento, ya sea de manera individual o de grupo. Esto porque muchas veces hay todo un historial del cliente respecto al asesoramiento y se requieren recabar esos datos. Ese conocimiento ayuda al asesor a entender cómo enfoca el cliente el proceso de asesoramiento. Ayuda al asesor a captar datos de la conducta característica del cliente. Esto sí me parece relevante identificar porque muchas veces cuando hay pacientes que ya han ido a asesoramiento o a psicoterapia con 1, 2, 3, 4 psicólogos, entonces podemos identificar cuál es la conducta del paciente o cliente frente a esa ayuda. Pueden ser conductas de dependencia, el cliente puede buscar una amistad o en su caso puede buscar un espacio de escucha y eso se puede determinar pues escuchando un poco cuáles son estas experiencias previas. Valoración de lo que el cliente espera obtener del asesoramiento. Tenemos que saber cuáles son las expectativas que tiene el cliente del asesoramiento y si estas expectativas son factibles o si el cliente tiene ideas absurdas respecto a la función del asesoramiento. Esto nos da el siguiente elemento, que es dar una definición clara del asesoramiento. Cuando nosotros escuchamos a los pacientes decir, no, lo que pasa es que yo vengo aquí para que usted me dé las respuestas, para que usted me diga qué hacer, entonces ya vemos que las expectativas son completamente diferentes y distantes de lo que nosotros ofrecemos. Entonces, primero escuchamos cuáles son las expectativas y posteriormente podemos dar una definición clara de asesoramiento. Para dar esta definición, no vamos a leer una definición de diccionario, sino más bien tenemos que hablar sin rodeos, no hacer promesas que no se pueden cumplir. No le vamos a decir al paciente, no, sí, mire, aquí le vamos a dar todas las respuestas, porque no es así. Más bien tenemos que decirle al paciente que la respuesta la va a encontrar él con nuestra orientación. Delinear la conducta del asesor, o sea, esto me corresponde a mí, eso le corresponde a usted. Especificar cuáles son los objetivos. Especificar que asesoramiento implica trabajo del cliente más que del asesor, y eso es fundamental porque entonces los pacientes no van a esperar que nosotros les demos todas las respuestas, sino van un poquito a entrar en esta dinámica de tratar de pensar cuáles van a ser las respuestas o cuáles podrían ser las respuestas que él está buscando. Comprobar si el cliente entiende la definición, si tiene alguna duda, especificar cómo se valorarán los progresos del cliente y las responsabilidades de cada uno. Entonces, sí es muy importante escuchar las expectativas, dar una definición de asesoramiento y sobre todo delinear la conducta de cada uno. Indicar el carácter confidencial de la relación. Yo creo que esto es fundamental, no solamente en el asesoramiento, sino también en la psicoterapia. No está de más siempre decir que todo lo que se trabaja ahí es confidencial o en su caso, por ejemplo, en el caso de ustedes que van a hacer una práctica, también decir cuál iba a ser el uso de la información obtenida, ¿no? En el caso de una práctica se le dice, bueno, la información va a ser confidencial, va a ser utilizada para una práctica, se va a exponer únicamente frente a profesionales o estudiantes de psicología, se puede hacer uso de siglas, de seudónimos y entonces mantener la confidencialidad. Igual si el paciente no está de acuerdo, pues en el uso de los datos no pasa nada, pero eso se tiene que establecer desde el principio. Buscar elementos significativos de asesoramiento. O sea, vamos a empezar a escuchar el discurso del paciente, vamos a empezar a determinar cuáles van a ser las prioridades de asesoramiento. Hay muchos pacientes o clientes que llegan
con muchos problemas. Pareciera que que hay que hacerles una limpia porque todo les pasa, que ya me dejó mi esposa, que ya choqué, que ya me van a correr, que ya, no sé, que no tengo dinero, o sea, infinidad de problemas y entonces pareciera que es una tras otra ola de problemas y con la escucha del asesor tenemos que determinar cuáles van a ser las prioridades, pero no solamente de parte del asesor, sino también de parte del cliente. ¿Qué es lo que se requiere solucionar primero? Llegar a un acuerdo y establecer las tareas. Valoración de los individuos significativos en la vida del cliente. Esto nos permite saber si hay otras personas involucradas, si tiene una red de apoyo, analizar cómo ocupa su tiempo, detallar conductas emocionales y examinar obligaciones profesionales. Todo esto para poder contextualizar la situación del paciente, de dónde vienen las problemáticas y pues empezar a pensar en soluciones. Valorar la capacidad de funcionamiento del cliente, comprobar la capacidad potencial del cliente. Todos, como ya lo dijimos, todos tienen capacidades, todos tienen recursos, todos tienen elementos para poder salir de un problema. Que no los vemos, que el paciente no lo ve, es otra cosa. Sin embargo, la tarea del asesor justamente es valorar esa capacidad de funcionamiento. ¿Qué tan funcional es el paciente? ¿Qué tan funcional son sus relaciones? ¿Qué capacidades tiene para poder utilizarlas en la solución de los problemas? Clarificar sentimientos, tal cual regla básica, para reducir ansiedad, para saber cómo se siente, para ir monitoreando un poco cuáles son los cambios en estado del ánimo del paciente. Conseguir que el cliente se comprometa con el asesoramiento. Esto también parte desde la primera o segunda entrevista, porque también podemos recibir a pacientes o clientes que son enviados, por ejemplo, en un ambiente educativo o en un ambiente laboral o profesional. Muchas veces son los jefes o los maestros o coordinadores que envían a las personas a asesorarse. Entonces, si la persona no tiene el interés o las ganas, no se va a lograr mucho. Entonces necesitamos escucharlo y hacer que el cliente se comprometa con su asesoramiento. Trabajar para establecer objetivos. El asesor tiene siempre presente los objetivos de la sesión y del asesoramiento. Si ustedes ven el modelo que yo les pasé de intervención que van a hacer, cada sesión dice objetivo. ¿Por qué? Porque sí es muy importante poder determinar cuál va a ser el objetivo de cada sesión y no irnos alejando del objetivo general, del objetivo central que va a ser uno u otra solución de problemas, ¿no? Entonces necesitamos establecer los objetivos para poder delinear el proceso que vamos a seguir. Resumir, revisar y valorar. Esto ayuda al cliente a crearse una imagen global del proceso de asesoramiento. Resumir lo que ha ocurrido en la sesión, resumir cuál ha sido, cuál va a ser también el proceso, el papel, la estructura del asesoramiento. El resumen se forma con los puntos más significativos de la entrevista y el cliente debe hacer la valoración de lo trabajado y la efectividad que está teniendo en él, tanto en esta entrevista como en las posteriores. Usar tareas psicológicas para ayudar al cliente fuera de las sesiones. Esto es opcional. Hay psicólogos que no les gusta dejar tareas porque no estamos en una escuela. Bueno, a mí personalmente no me gusta dejar tareas en el ambiente clínico, ¿no? Porque también es una cuestión de corrientes. Sin embargo, hay corrientes o teorías que las tareas son fundamentales. Entonces, esto es opcional. El asesoramiento se evalúa por los resultados fuera de la entrevista. El cliente debe comprometerse a realizarlas y no debe ser una imposición, pero va a ser de acuerdo a los objetivos también del asesoramiento y a la corriente que siga el orientador. Por último, vamos a buscar finalizar la entrevista con algunas palabras de aliento, algunas palabras que buscan reforzar la productividad del asesoramiento, no simplemente cortar la entrevista, sino que hacer una recapitulación de los compromisos, de los objetivos y si tiene alguna duda el paciente también, ¿no? Entonces,
Estos son los elementos básicos para dirigir la entrevista inicial de asesoramiento, aunque muchos de estos elementos se pueden utilizar en entrevistas posteriores, como por ejemplo decía, resumir, revisar y valorar, clarificar sentimientos, finalizar la entrevista, usar tareas psicológicas, va a depender nuevamente de la orientación y el estilo de cada psicólogo. Pero bueno, ¿no? Entonces, estos serían los elementos básicos para dirigir la entrevista o entrevistas iniciales. Y si tienen alguna duda, pues me comentan. ¿Sale? Nos vemos.